Listo, en estos momentos estamos grabando y bueno, vamos a dar inicio con este conversatorio que se centra en la inteligencia artificial, en los procesos que están haciendo las instituciones también para hablar o para hacer los tránsitos a la inteligencia artificial desde los procesos de plan de lectura, escritura y oralidad. Para eso, entonces, vamos a ir con una primera pregunta y aprovecho esa primera pregunta para que, por favor, cada uno, si quiere presentarse también, hacer énfasis en su institución. La primera pregunta es para todos los tres. La primera es Alfredo, Mafe y Diego. En Colombia, ¿por qué poner en el escenario educativo y cultural la inteligencia artificial? Si quieres, empezamos con Diego. Listo. Para que les voy a abrir cámara. Yo ya estoy conectado. Listo, mucho gusto, buenas tardes, aquí para los que están presentes, para los que están conectados, mi nombre es Diego Poveda de Computadores para Educar, llevo 25 años en la entidad. Nosotros como Computadores para Educar, en cuanto a la inteligencia artificial, pues anteriormente tal vez no estábamos aplicando esta parte, pero con esta nueva tendencia y como pues hoy les decía, de que la inteligencia artificial ya es un hecho y es una realidad en que las instituciones educativas deben adoptar muy éticamente. Lo que vamos a hacer ahora es una convocatoria a través de proyectos y fortaleciendo centros de interés donde con inteligencia artificial pueden hacer mucho más dinámicas las clases o dinamizar proyectos que de pronto ya tengan o centros de interés. Entonces, los animo, ya vamos a profundizar más sobre esta convocatoria para que estemos todos enterados como instituciones educativas, establecimientos educativos. Gracias, Diego. Bien, vamos con María Fernanda. Mafecita, en Colombia, ¿por qué es importante poner en el escenario educativo y cultural la inteligencia artificial? Adelante, Mafecita. Gracias, Aleja, también a Estela, a Humberto, a los compañeros de este conversatorio. Yo quisiera empezar diciéndoles que pues voy a hablar desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, desde la Biblioteca Nacional de Colombia, y eso implica asumir ciertas perspectivas que pueden ser complementarias a las perspectivas del sector educativo, a las perspectivas que se tienen también desde Computadores para Educar, y creo que parte de esa perspectiva implica aceptar que en este momento no tenemos la reflexión suficiente para tomar posiciones tan institucionales acerca de la IA. Creemos desde la Biblioteca Nacional que es necesario asumir este tema de manera reflexiva, que es necesario formarnos, aprender, para tener un criterio mucho más sólido y poder tomar decisiones institucionales. Creo que uno de los retos de la IA es justamente no caer en el vértigo y en la rapidez que nos plantea de hacer todo rápido, de pensar en las cosas en función del resultado, y eso implica darnos más tiempo para pensar y para dimensionar qué es lo que implica la IA para nuestro país. Ahora, respecto a la pregunta que haces, Aleja, de por qué poner en el escenario educativo y cultural el tema de la inteligencia artificial, yo coincidiría con Diego en que más que ponerlo en el escenario, es reconocer que ya está puesto en el escenario, es decir, que hace parte de la vida social, educativa y cultural, pero que también hay que tener muy presente que hace parte de manera diferencial, es decir, que no es lo mismo el impacto, la incidencia de la IA en la vida social, en la educación y en la cultura en ciertos países del mundo con respecto a nuestro país, porque no se trata como de homogenizar y creer que la IA realmente es una realidad de la misma manera en todos los lugares del mundo. Es decir, más que ponerla en el escenario, como decía, es aceptar que ya está en el escenario, y más bien la pregunta es qué vamos a hacer frente a esa presencia que irrumpe en el escenario. ¿Cómo logramos hacer una lectura de contexto, responder de manera pertinente a ello, desde las especificidades de nuestro país, desde la diversidad de sus territorios,
Y también entender que aceptar la inevitable emergencia de la IA en este escenario no es igual a adaptarnos acríticamente, y ese es un punto muy importante. Reconocer que existe no quiere decir que debamos adaptarnos, sino también la posibilidad de analizarla, cuestionarla, comprender cuáles son sus alcances y sus límites. Ahora, desde el sector cultural, nos parece importante entender cómo transformar los procesos del sector, cómo se puede incorporar de ciertas formas que puedan potenciar las prácticas, cómo incide en nuestras prácticas culturales, en nuestras maneras de vivir, y también algo que Diego mencionaba, y es el tema de cómo tiene unas implicaciones éticas y qué consideraciones éticas debemos tener al incorporarla en nuestro sector, específicamente en el sector cultural y también en el sector educativo. Para concluir, yo diría que la IA ya está puesta en el escenario, y ahora lo que debemos hacer es seguir escribiendo el guión de esa obra de teatro para seguir la metáfora del escenario y ver cómo vamos a actuar y qué agencia tenemos en relación con la inteligencia artificial. Gracias, Mafe. Bueno, vamos con la última postura, vamos con Alfredo. Por favor, cuéntanos esta importancia para Colombia de la inteligencia artificial en nuestras conversaciones. Vale, gracias, Alejandra. Bueno, pues estoy de acuerdo pues con María Fernanda y Diego. La inteligencia artificial pues ya está acá, digamos, es un asunto que ya la humanidad, digamos, en últimas tiene que enfrentar. Y como siempre, cualquier invención, digamos, de una magnitud como esta, pues siempre genera preguntas, digamos, a las generaciones que tienen que enfrentarla, ¿no? En términos éticos, en términos de su utilidad, en términos políticos incluso, y demás. Entonces, claro, esto de una u otra manera, pues va a impactar a la cultura, va a impactar a los procesos pedagógicos, va a impactar a la educación, y pues a nuestra sociedad en conjunto, ¿no? Y precisamente eso es a lo que tenemos que ir respondiendo, pues desde los diferentes sectores de la sociedad y desde los diferentes sectores, digamos, de la política, ¿no? Cómo avanzar en tener una postura ética, crítica y utilizarla de la mejor manera posible, ¿no? Esto es algo como yo ahorita hablaba con un compañero que estábamos preparando el tema de la calculadora, ¿no? En su momento le decían a uno, no, es que la calculadora, usted tiene que aprender a sumar y restar, usted no puede andar con una calculadora todo el tiempo, la calculadora es mala, pues, digamos, para ese proceso pedagógico en su momento, y resulta pues que ya todo el mundo tiene un teléfono celular en sus manos y una calculadora 24 horas y demás. O sea, con la inteligencia artificial yo pienso que va a ser algo muy similar, ¿no? Va a ser una herramienta que va a estar ahí presente en nuestras vidas y que de una u otra manera pues tendremos que aprender a utilizarla de la mejor manera posible en beneficio de nuestros propósitos de bienestar académicos, laborales, en nuestra vida cotidiana, y tendremos que adaptarnos pues a esa nueva realidad que está presente allí. Es muy nuevo, ¿no? Y entonces, pues, igual como lo decía el sector cultura, pues el sector de educación todavía está pensándolo, todavía está analizando, digamos, cuál va a ser la mejor manera de adaptarse, digamos, a esta nueva realidad y a esta nueva utilización de esta herramienta que está allí. Y bueno, pues a medida que se vaya avanzando y con el tiempo, pues se va a ir un poco viendo, digamos, cómo hacer, digamos, la mejor manera de la incorporación, digamos, que vaya a tener en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la vida de las instituciones educativas, de los procesos pedagógicos y demás. Gracias, Alfred. Bien, yo les cuento un poco de lo que ha pasado acá desde San Vicente del Caguán el día de hoy para llegar también como a estas conversaciones. Un poco la postura de los maestros también es que si bien hay unos procesos en inteligencia artificial que han estado andando, no se cierran, ¿no? Al proceso de la inteligencia artificial, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que lo empiezan a articular es como una herramienta didáctica dentro de los procesos pedagógicos para poner a sus estudiantes, para poder hacer que sus estudiantes puedan enamorarse mucho más de las clases, de los procesos pedagógicos.
Y sin embargo, por ejemplo, hay un ejercicio que lo hablábamos ahora y es en la literatura, cuando se trata de lectura, escritura, oralidad, lo estético es una cosa que es del ser humano y que hablar ya de lo estético de una manera tan poética y tan metafórica dentro de la inteligencia artificial es algo que aún todavía se sigue trabajando para ello en ese ejercicio de educación a la inteligencia artificial. Y para eso entonces voy con la siguiente pregunta para Diego, para Computadores para Educar, y es, ¿cuál es la oferta y las herramientas que tienen para poner en uso o en desuso la inteligencia artificial? Y si estas están conversando o cómo lo están haciendo con la mediación en lectura, escritura y oralidad. ¿Qué herramientas? ¿Listo? Ay, el micrófono está apagado, perdón. Perdón, pero tan raro es esto, pero no sé cómo. Ahí ya lo escuchamos, Diego. Esta es la que necesito compartir. Compartir pantalla. Ya. ¿Listo? ¿Y ya la están viendo? ¿O no? Desde ese de traducción. Y ahí. Vuelve a otra vez. Listo, ya. Está compartiendo. Listo. Bueno, entonces, en Computadores para Educar, ahora tenemos una nueva estrategia. Se llama Convocatorias Tecnologías para Aprender. Esta convocatoria está dirigido a todas las instituciones y establecimientos públicos de Colombia, donde la idea es que vamos a fortalecer y consolidar todas las iniciativas escolares mediadas por la tecnología e integrar la inteligencia artificial en las prácticas educativas y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, acá les dejo un código QR, porfa, para que ahí tanto los que están allá conectados como presencial, porfa, para que abran. Es un formulario de unas pequeñas preguntas para que ustedes ahí puedan hacer una preinscripción a esta convocatoria. ¿Listo? ¿Todo? Ya.
Eso. Yo creo que ya, bueno, los virtuales también pueden, por favor, registrarse. Listo. Entonces, ahora sí comencemos. El objetivo de esta convocatoria es fortalecer cada uno de los procesos pedagógicos en establecimientos educativos oficiales de educación básica y media, mediante formación, acompañamiento técnico y pedagógico y o dotación tecnológica con el propósito de promover y o consolidar iniciativas escolares que se integren la tecnología como herramienta para el desarrollo de las habilidades digitales y fomentar la creatividad e impulsar la innovación educativa. Entonces tenemos 3 líneas. La primera es donde vamos a promover e implementar nuevos centros de interés en tecnología y programación. El segundo es consolidar centros de interés existentes en diversas áreas del conocimiento. Y el tercero, que es impulsar iniciativas pedagógicas distintas a los centros de interés que integren la tecnología en sus dinámicas escolares. ¿Qué cobertura vamos a tener? Todos los establecimientos educativos públicos oficiales de Colombia. La población objeto, establecimientos educativos oficiales que utilizan o desean utilizar la tecnología como herramienta. La postulación podrá ser realizada por delegados de establecimiento educativo como docentes, tutores PETAFI, directores docentes o directores rurales. Listo, entonces les explico. Entonces, las instituciones educativas que en este momento no cuenten con nada, ni siquiera que nosotros los hayamos de pronto dotado, entonces ustedes pueden postularse a crear un centro de interés. ¿Sí saben qué es un centro de interés? Sí. Ustedes tienen un centro de interés de lectura. Entonces, ese centro de interés lo pueden fortalecer en la segunda línea. ¿Sí? Entonces, si ustedes necesitan formación, necesitan equipos tecnológicos, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, la primera línea es implementar nuevos centros de interés. Los centros de interés son metodologías, ¿cierto? Donde podemos aplicar para programación, ¿sí? Robótica, lectura, artes, danzas, ¿sí? Son ejemplos que podemos hacer para crear estos centros de interés. El segundo es, pues si ustedes ya tienen un centro de interés, como lo dice la profe, entonces es fortalecerlo, ¿sí? Entonces ustedes se postulan y dicen que van a fortalecer su centro de interés, ya sea con formación o con tecnología. Y el tercero, que es que no tengan ninguno de estos dos, no tienen ni centro de interés ni tienen la capacidad para, pues si no cuentan con el centro de interés ni lo van a formar, entonces se postulan a través de un proyecto. Esa es nuestra tercera línea. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden tener un proyecto como institución educativa, como por ejemplo, les voy a poner solo un ejemplo. Vamos a hacer la emisora, ¿cierto? No sé, emisora comunitaria, la emisora, no sé cómo la quieran llamar, comunitaria, y es para todo, va a ser para los estudiantes o para la comunidad educativa, ¿no? Entonces, ¿qué van a requerir? Un ejemplo, van a requerir micrófonos, ¿cierto? Una consola de sonido, de pronto van a hacer también videos, comerciales. Entonces, ¿qué requieren ahí? Un telón, un croma, van a requerir luces. Entonces, pero este proyecto lo tienen que estructurar muy bien, ¿sí? Tiene que pues, tener unos objetivos, ¿sí? Y después, ¿qué implementos necesitan? Es solamente yo les di pues hay un ejemplo, si necesitan micrófonos. Entonces nosotros vamos a tener, ¿cómo se llama? Una bolsa tecnológica, ¿sí? En esa bolsa tecnológica ustedes van a escoger los equipos que necesitan. Entonces van a chulear allá un micrófono, una cámara, una consola de sonido, ¿sí? Ahora, si no sé, si el proyecto de ustedes es como lo contaba hoy de pronto el profe, que tienen una granja, ¿cierto? Algo así me comentabas, y ahora la quieren automatizar, ¿cierto? Entonces,
¿Qué se necesita? Una tarjeta programable, tenemos Arduinos, tenemos microbits, ¿sí? Tenemos Raspberry Pi 5, ¿sí? Sensores de humedad, de luz. Entonces, pues el profe va a pedir es eso, o sea, si él va a automatizar su granja, no va a pedir micrófonos, ¿cierto? Va a pedir es lo necesario para su proyecto, ¿sí? Ahora, si quieren tener es una sala de diseño, van a pedir un computador, pero ya no sería un computador normal, sino es un equipo, un portátil o un desktop con muy buenas características que tienen tarjeta de diseño, ¿sí? Y una impresora 3D. Bueno, ya cuando ustedes tengan planteado este proyecto, se presentan, las inscripciones están abiertas, el link, bueno, el link ya les muestro el link, ya acá lo minimizo, y hasta el 14 de agosto, ya acá está, ahí lo están viendo, sí, ahí lo están viendo. El link es www.convocatorias.cpe.gov.co. Ahí .cpe.gov.co. CPE de computadores para educar.gov.co. Y van a encontrar este loguito, se llama Tecnologías para Aprender. ¿Sí? Porque ya no ahora solo es computadores lo que vamos a entregar, sino tecnologías. Ahora, si ustedes necesitan computadores también, es dependiendo del proyecto. ¿Hay algún programa establecido para el proyecto? Correcto. Por el momento, está acá. Entonces, vienen acá. Tenemos 3 hitos acá. Uno es lo de la convocatoria, el segundo es de lo del Día de la IA, que también lo vamos a realizar el 2 de octubre, también las inscripciones están abiertas, ¿sí? Van a venir personas del MIT, ¿sí? A hacer unos talleres, unas capacitaciones en Colombia, en Bogotá, y este estudiante sí abre próximamente, que es una estrategia que también ya estamos planeando. Pero el que pues ahorita les estoy comentando es la convocatoria, se vienen por este lado donde dice convocatoria formación y le escriben acá aplicar. Entonces tenemos 3 anexos. La primera es la convocatoria, es el formato donde ustedes se van a inscribir. La segunda es la bolsa tecnológica y la tercera es una carta de compromiso que ustedes pues tienen que aceptar. Entonces vamos a la primera, que es convocatoria. Le damos clic ahí. Y, por favor, esto sí necesito que lo lean en cada una de sus instituciones. Esto ya es todo el documento que tenemos para donde ya nos va a dar todas las indicaciones, todos los lineamientos, todos los criterios que nosotros tenemos para poder escoger su proyecto. Entonces, bueno, acá hay un glosario, ¿sí? Que de pronto, que es un centro de interés, ahí nos dice. Luego vamos a ver acá, por lo menos, cómo podemos orientar la propuesta. Entonces dice, estos no son límites ni fórmulas cerradas, sino puntos de partida para imaginar. Entonces, puede ser un centro de interés en alfabetización, en artes plásticas, comunicación para el cambio social, diseño de algoritmos, desarrollo de aplicaciones, educación ambiental, filosofía, literatura. Estos simplemente son ejemplos que nosotros les dejamos en el documento para que ustedes se puedan guiar. Dice ahí los objetivos, el alcance, que es lo que ahorita ya les estaba diciendo. Acá están los lineamientos, entonces para que ustedes puedan leer qué lineamientos ahora vamos a tener, para que pues el proyecto de ustedes pues sea escogido, ¿sí? Listo. Ahora, la bolsa tecnológica. Entonces, vienen acá y esto es interesante. Entonces, el primer ítem que es un laboratorio de innovación Maker está conformado por una pantalla de 65 pulgadas, una impresora 3D, un kit STEM, un gestor de contenidos, un router, un soporte, una tableta y una UPS. Esa por lo menos, creo que algunas instituciones ya poseen este kit, este laboratorio,
pero ya no lo vamos a volver a entregar así como los estábamos entregando. ¿Por qué? Porque hemos podido evidenciar que instituciones educativas lo tienen muy bien guardadito, ¿sí? Que porque de pronto no lo saben manejar o porque el rector dice, no, no lo usen porque los niños lo pueden dañar, ¿cierto? Entonces, esto ya no va más así, ¿sí? Entonces, si se postulan a través de un proyecto es porque, ¿sí? Digamos, en este caso el laboratorio es porque tienen el conocimiento para manejar una impresora 3D, ¿sí? Conocimientos básicos. Sin embargo, computadores para educar, después de que se haya aprobado, digamos, su proyecto, vamos a enviar tutores o dinamizadores para que junto con ellos hagan la formación, ¿sí? O sea, no los vamos a dejar solos. Vamos a estructurar ese proyecto para que cuando en 2 o 3 o 4 meses que nos llega la tecnología, obviamente les digo este tiempo porque pues todavía no sabemos cuántos laboratorios se van a comprar, ¿sí? Cuántas tarjetas, cuántos micrófonos, entonces pues tenemos que salir a un evento de compra y pues ustedes saben que eso se demora. Entonces, entre 3 o 4 meses, cuando ya lleguen estos equipos tecnológicos que en su proyecto se requieran, entonces junto con este tutor ya lo tienen que hacer realidad, ¿sí? Y nosotros como Computadores para Educar poder evidenciar que desarrollaron este proyecto y está en funcionamiento y es sostenible en el tiempo. Entonces, esto es un compromiso tanto del rector, ¿cierto? Iniciamos por el rector y de los docentes de que este proyecto lo van a hacer realidad, como les decía, y que los estudiantes o padres de familia o comunidad educativa lo van a usar. Sí, esto ya no es para que lo vuelvan a guardar ni nada. Bueno, ese era un ejemplo del laboratorio, entonces, como les decía, un portátil de sede, aula básica, esos sí son básicos, es digamos, un portátil de 15 pulgadas, con un Core i5, RAM de 16, ese es por si, digamos, ustedes tienen un proyecto en que van a hacer un aula de idiomas. Es un ejemplo, ¿no? Ustedes ya van a postular entonces necesitan, no sé, que sus cursos son todos de 30, entonces se van a postular porque van a solicitar 30 equipos, con sus 30 diademas porque es un aula de idiomas, ¿sí? O no sé, simplemente son ejemplos. Les mostraba, digamos, el desktop para diseño o audiovisuales. Ya es un computador con una pantalla 24 pulgadas, ¿sí? IPS, un procesador Intel Core i7 o Ryzen 7, dependiendo de, como les decía, la compra. Tiene una memoria de 32 gigas, 1 tera de disco y una tarjeta dedicada que es de gráficos. Porque ustedes saben que cuando están diseñando, la tarjeta gráfica es la que es importante en un equipo. Obviamente la RAM y el procesador, pero la tarjeta es la que, pues para nosotros poder mover los diseños, ¿sí? Y para este caso podrían pedir ese desktop y por acá dice lo de la impresora 3D. Bueno, por ahí dice. También tenemos una tableta, si el proyecto lo requiere. Tecnología impresión 3D, que era lo que les decía. Entonces va una impresora 3D y unos set de filamentos de PLA, que van 10 rollos, para que ustedes puedan ahí desarrollar todos los prototipos. Hoy les daba un ejemplo a uno de los grupos cuando estábamos haciendo la actividad, que conozco una institución educativa en Maicao, en La Guajira, cuando fui, es que la impresora 3D la están usando en todos los niveles o en las asignaturas que ellos tienen. Les doy un ejemplo. En ciencias naturales lo usaron para imprimir las moléculas, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es decirle al alumno, ármame la molécula del agua. Ellos cogían las dos de hidrógeno y su oxígeno, las unían y la armaban y esa era como la evaluación, o sea, pero era muy didáctico. O sea, la impresora 3D la pueden usar en cualquier área de asignatura que tengan en la institución. En tecnología de visualización audiovisual, entonces hay un proyector. Si ustedes nada más su proyecto es que necesitan un solo televisor, pues ahí está. O un televisor o una pantalla táctil. Si en el proyecto también, porque de pronto la energía no es muy estable, ¿cierto? Que es muy normal a veces en las instituciones rurales. Entonces pedir una UPS para que sus elementos o los equipos no se vayan a dañar por esos niveles de picos de energía.
Hay un router para que puedan armar redes, kit de audiovisual, pues este sí ya es un kit, ¿cierto? Un kit que se conforma por una cámara de fotografía con lente, pues una cámara profesional, ¿no? Porque pues si tienen que tomar videos, como les decía hoy, mira, si de pronto en internet no se consigue nada de San Vicente, pues ustedes pueden hacer un proyecto, ¿sí? Entonces necesitarán una cámara para hacer videos de lo más icónico de pronto de San Vicente y hacer un proyecto de eso, un noticiero, kit de audio digital, entonces están los micrófonos, los audífonos, consola de audio, grabadora, ¿sí? Porque si es solo audio, van a necesitar una grabadora. Digamos, hay instituciones que quieren hacer una sala de podcast, entonces solicitarían un kit de audio digital, ¿cierto? Porque pues ahí está el micrófono, los de solapa, todo. Hay un kit de mantenimiento, ¿sí? También tiene manilla antiestática, limpiador electrónico, bueno, en fin. Lo otro importantísimo es que tenemos dispositivos de asistencia tecnológica para apoyos a la inclusión. Entonces, sí, también tienen un proyecto porque de pronto en la institución educativa hay muchas personas, o sea, tienen estudiantes con alguna discapacidad, ¿cierto? Y ustedes van a implementar algún proyecto para ellos. Acá tienen pues algunos elementos tecnológicos que pueden aplicar en ese proyecto. Entonces, como por ejemplo un ampliador de video, una lupa, o una impresora braille, un teclado tipo Palm. Esos teclados son para los niños con discapacidad visual. Luego tenemos kit de análisis y medición, si quieren algo de un set profesional de pruebas de suelo, digamos muy interesante para las instituciones agrícolas, ¿cierto? Un medidor de agua, un termómetro para el suelo, un medidor de suelo. Los que estén interesados, digamos, en hacer un aula de astronomía, entonces hay telescopios, ¿sí? Los que quieran hacer ahora, venimos ahora ya para finalizar a la pregunta, ¿cómo estamos contribuyendo? Le incluimos este sensor de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Funciona, es compatible con una Raspberry o con unas tarjetas programables que estamos incluyendo, como por ejemplo, un proyecto que digamos en este momento se me ocurra. No sé, que tienen digamos, tienen como un criadero de gatos, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa acá la inteligencia artificial? Como yo les decía hoy, la inteligencia artificial es el entrenamiento de un modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta cámara o este sensor de inteligencia artificial? Digamos, tienen 3 gaticos de diferente color, uno negro, uno blanco, uno gris, ¿sí? Pero yo quiero entrenar a este modelo de que cuando entre el gatico negro sea el único que me le dé la comida, un ejemplo. Entonces, lo que hacemos con este sensor es que lo vamos a entrenar con el gatico. Entonces, cogemos el gatico, le mostramos ahí delante del sensor, o cámara, es una cámara, y lo entrenamos a que cuando entre ese gatico negro, le va a abrir la compuerta para darle la comida. Entonces, ¿qué va a pasar cuando entre el gato blanco? Pues no va a pasar nada, ¿cierto? No le va a abrir la compuerta ni nada. Pero cuando entra el gato negro, porque ya lo entrenamos, ahí sí abre la compuerta y le da los alimentos. Es simplemente un ejemplo cómo pueden hacer con estos sensores de inteligencia artificial. Entonces, pues, quedan invitados a que se postulen sus proyectos, postulen sus centros de interés, o si desean un centro de interés, entonces postúlense. Entonces, como Computadores para Educar, estamos ahí prestos, ¿sí? Para que nos consulten lo que ustedes necesiten, lo que de pronto no entiendan. Entonces nos llaman y nosotros aclaramos todas las dudas. Pero por el momento, postúlense. Bueno, o mejor dicho, lleguen, bueno, mañana no sé si abren el viernes, lleguen con sus rectores, con los demás docentes y si no tienen el proyecto, háganlo. Si lo tienen, púlanlo y se presentan. Bueno, entonces espero que todos sean ganadores de esos proyectos, porque ahora Computadores para Educar es así. O sea, ya no vamos a focalizar y vamos a entregar computadores por todo lado o laboratorios, no. Esto ya es a través de proyectos. ¿Listo? Entonces es mucho más interesante y sé que con esta nueva estrategia
Ahora sí los equipos tecnológicos se van a usar. ¿Listo? Ahora, y ya por último, si necesitan solo formación, también lo pueden tener. ¿Listo? Porque, digamos, ya tienen el laboratorio, pero ustedes tienen un proyecto con ese laboratorio, entonces necesitan es formación, que les enseñen a manejar la impresora, bueno, en fin. Entonces, ahí les dejo, anímense y postúlense. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Diego. Y ahora, un poco lo que conversábamos también en todo este ejercicio con las comunidades ayer y en estos días es, pues están los materiales, están las máquinas, pero no hay mediación o no hay un proyecto, no hay una necesidad. Creo que una de las necesidades puede ser proyectos de lectura, escritura o oralidad que tengan otras formas narrativas. Y en esas formas narrativas de, bueno, pero yo qué hago, qué me invento, aquí viene, por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad de la Biblioteca Nacional. Ellos han venido trabajando un tema de oralotecas, tienen una biblioteca digital con todo lo, bueno, manejan podcast, manejan ya, no se les va a contar. Y por eso mismo, entonces le voy a dar la palabra a Mafe con la pregunta para la Biblioteca Nacional. La pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que han apalancado el tránsito digital en los territorios desde el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad? Mafecita, la palabra es tuya. Gracias, Aleja. Bueno, lo primero que quisiera contarles es que la Biblioteca Nacional se relaciona de maneras diversas con lo digital, porque la Biblioteca Nacional tiene diferentes misiones en el país. Una tiene que ver con la responsabilidad de cuidar y preservar el patrimonio bibliográfico y documental. Mafe, dámonos un segundito que hay un problema. Vale, vale. Hola. Ya. Listo, mi Mafecita, ya estamos. Listo, perfecto. La palabra es tuya. Gracias, Aleja. Bueno, retomo, les decía que la Biblioteca Nacional, de acuerdo con las diferentes funciones que tiene en el país, se relaciona de maneras también diversas con lo digital. Una parte tiene que ver con la preservación del patrimonio bibliográfico y documental del país, pero por otro lado está la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con un importante despliegue territorial en los diferentes lugares de nuestro territorio. Yo voy a hablarles sobre todo de lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad de Bibliotecas, que se despliega justamente a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, pero que también se relaciona con bibliotecas comunitarias, populares y otros agentes comunitarios y populares que trabajan en torno a la LEOB en el país. Y acá es importante decirles que en realidad, como mencionaba antes, no tenemos aún estructuradas unas estrategias tan específicas relacionadas con lo digital, porque creemos que es necesario primero formarnos, conocer y tomar decisiones con un fundamento. Entonces, al interior de la Biblioteca Nacional se creó una mesa de trabajo que va a empezar a ser acompañada por expertos en el campo y que va a permitir generar un plan estratégico para implementar acciones relacionadas con la inteligencia artificial en las diferentes áreas de la biblioteca y en relación con sus distintas misionalidades. Y además creo que más que pensar en un tránsito a lo digital, específicamente para el plan ha sido reconocer que en nuestro país persisten herramientas análogas, prácticas. María Fernanda, discúlpame, qué pena contigo molestarte nuevamente. Imagínate que se nos cayó aquí la conexión. Ay, ¿Podrías, por favor, detenerte un segundito? Ya apenas recobremos la conexión, te Dale, cuento, listo. sí, discúlpame. Listo. No, tranquilo, no te preocupes. Acá estoy pendiente.
Mafe, estamos reconectándonos, es que imagínate Vale, que se nos tranquilo. cayó la señal del wifi del sitio en el que estamos, de verdad nos da mucha pena No, contigo. no te preocupes, Te no hay problema. pediríamos el favor Vale, te vamos a volver a hacer la pregunta y que no hay vuelvas a problema. empezar, sí, por favor, qué pena. Sí, claro, no, Muchísimas no, gracias. no hay Entonces ya problema. Alejita te repite la pregunta. Perfecto, listo. Bien, bueno, esperemos que ahora sí funcione bien el micrófono. Ahí nos escuchas bien, ¿cierto? Bien. Ale, hagamos una cosa. Deja solo amplificado eso, yo hablo con tu voz. Vamos a apagar el micrófono. ¿Listo? Apaga el micrófono. ¿Listo? Amplificar. Sí. Mafe, ¿puedes modular? Hola, 1, 2, 3, 4. ¿Me escuchan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Me escuchan bien? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Amplía el de Mafe. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, Amplía el de Mafecita. A hola. ver si ahora sí. Yo creo que era este. Hola, ¿y me escuchan? Listo, Mafecita, habla, porfis. Sí, ahí me escuchan bien. 1, 2, 3, Ya 4, casi, ya casi. 5, Un segundito. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Eso. Creo que me escuchan con eco o me escuchan bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Hola.
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Toca del básico, pero son de 16 de RAM, o sea, son equipos muy buenos. ¿Listo? Listo, entonces si me escuchan ahí, aquí hay una profe que me formuló una pregunta respecto a que ellos en la institución educativa ya poseen un centro de interés. Entonces, pues le estoy explicando que sería por la línea de participación número 2, que es donde es el fortalecimiento de centros de interés existentes en diversas áreas del conocimiento. Entonces, lo primero es que cuenten con un centro de interés en algunas de las áreas del conocimiento, incluidos en la propuesta curricular reportada ante el Ministerio de Educación. El segundo, propicien la participación de al menos 50 estudiantes en básica y o media. Eso sí también es un requisito. ¿Sí tienen? Esos 50 están, bueno, listo. ¿Con quiénes se han implementado este centro de interés? Designen un equipo de al menos 2 docentes de distintas áreas para acompañar la implementación y promover la integración curricular y el trabajo interdisciplinar. Entonces, hay 2 docentes que de todas maneras ustedes deben incluir o estén incluidos, obviamente, en el centro de interés. Se comprometan a cumplir con la intensidad horaria establecida en la ruta metodológica, asegurando al menos 20 horas presenciales de implementación del centro de interés y garantizando mínimo 2 horas a la semana. Y garanticen espacios y tiempos articulados con la jornada escolar diurna, mañana o tarde o única o en contrajornada para desarrollar las sesiones de acompañamiento requeridas en la ruta metodológica. Entonces, si ustedes cumplen, o sea, el centro de interés de ustedes cumplen con eso, se postulan y nos dicen qué necesitan, si necesitan solo formación y equipos tecnológicos. Ajá. Ah, todas las anteriores. Entonces necesitan formación y equipos tecnológicos. Entonces, cuando se postulen, van a requerir la formación, equipos tecnológicos. Tú me dices que como que van a hacer, ¿cómo es? Películas, ¿cómo? Bueno, van a trabajar la parte de cine y eso, entonces van a necesitar una cámara, luces, micrófonos, el micrófono ese, ¿cómo se llama? ¿Pun? El micrófono este PUN, una tela croma, o sea, ahí... Claro, ahí está incluido los centros de lectura. Obviamente uno quisiera toda la bolsa tecnológica, pero esto va a ser, digamos, como por puntos.
Entonces, es un ejemplo, ¿no? Vamos a establecer unos criterios, pero digamos te vamos a dar 100 puntos, entonces ahí tú tienes que comenzar a decir, bueno, el micrófono me vale 20, este me vale tanto, o sea, no te vamos a dar que el laboratorio y impresora, y no, o sea, es a la necesidad del centro de interés. Entonces, para que te postules. De acuerdo con la información que se estaba regalando, pues no importa como la línea correcta, ¿no? Pero no sé si estaría dentro de lo que usted dice. Nosotros trabajamos con un aula que solo sea para leer. Le llamaríamos laboratorio de lectura. Sí. Necesite con ese trabajo, con ese proyecto que nosotros estamos. Entonces hay hamacas, sillas cómodas. No, esa parte no. Digamos mobiliario, como mes. Claro, y pues obviamente estamos tratando de que nos asignen el videobeam para la sala. Videobeam, digamos, si tenemos, correcto, una tableta. Para que ellos encuentren. Ajá. Entonces, no, si estás bien, entonces si estás bien, o sea, ajá. No, entonces ahí tienes la línea, ¿no? Si la tienes, entonces estás bien en el proyecto. Vamos, nuestro proyecto es un laboratorio de lectura. Ya tenemos el mobiliario, porque pues nosotros no vamos a ver el mobiliario, pero ustedes ya cuentan con el mobiliario, cojines, sillas, ¿qué les hace falta? El videobeam, ahí yo les mostraba, bueno, ya no lo está proyectando. Sí, o sea, correcto. O el videobeam que lo pensamos de pronto para esas instituciones que digamos el piso no es como muy firme, entonces el videobeam sí lo puedes colocar en una mesita, puedes proyectar en la pared, ¿sí? Si ya de pronto es pues una con piso y eso y puedes mover la pantalla, pues ya puedes ir de pronto una pantalla táctil con el soporte, ¿sí? Pues como decía la profe, ¿no? Y la idea es que al momento de voy a preguntar una propuesta que uno le pueda preguntar a usted y los diversos interrogantes que muy seguramente irán a surgir desde la parte directiva hasta las personas que vamos a manejar. Sin embargo, como yo les decía, entren ahí a la convocatoria, descarguen el archivo PDF y ahí les dicen todo. Ven y te digo, son 23 hojas, donde ahí te va a dar todos los lineamientos, ¿sí? O sea, antes de que de pronto, porque nos han llegado con muchas preguntas, ay, pero ¿cuáles son las 3 líneas? No, lean el documento que ahí les dice cuáles son las 3 líneas. ¿Sí me entienden? Entonces, léanlo y cualquier duda sí estaría ahí presto para... Lo vamos a colocar aquí en la parte de convocatoria. En convocatoria, ahí está. Ahí está el formulario de inscripción, entonces ahí escribes la institución, se tienen que escribir como institución educativa, ¿no? Ahí les van a pedir la Secretaría de Educación, a cuál pertenecen, todo. Volvemos entonces, gracias Diego. Nuevamente volvemos a ver. Mafe, una última intento. Si quieres, por favor, nos conversas ahí. Voy a cerrar tu micrófono. Adelante, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿ahí me escuchan? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ok, creo que ustedes, pero no sé si allá me están escuchando. Creo que es allá. Bueno, pues... ¿sí, ¿sí me escuchan, Aleja? Creo que sí. Bueno, igual para las personas que están acá conectadas, bueno, retomando lo que Aleja me preguntaba con respecto pues a de qué manera o qué estrategias se están apalancando acá desde el Plan Nacional de Lectura, Escritura Oral y de Bibliotecas en relación con el tránsito hacia lo digital. Les decía primero que en la Biblioteca Nacional, que tiene diferentes misionalidades en el país, hay diferentes formas de relacionarnos con lo digital. Por un lado está lo digital en función de la preservación del patrimonio bibliográfico y documental del país. Por otro lado están los procesos digitales relacionados con las bibliotecas públicas, que están también presentes en todos los territorios, y también está la Biblioteca Nacional Digital, que está en un proceso de reestructuración. Pero quisiera también mencionar que en la pregunta se habla de un tránsito digital o hacia lo digital, y a mí me gustaría cuestionar un poco esa idea de tránsito hacia lo digital porque consideramos más una perspectiva en la que
coexiste lo análogo con lo digital. Como les mencionaba en la anterior intervención, realmente no se trata de ver las cosas como en una clave lineal en la que tenemos unas prácticas análogas que tienen que transitar sí o sí hacia lo digital, sino de entender cómo lo que va emergiendo de lo digital va a interactuar y va a coexistir de maneras diversas en los diferentes territorios del país. Es decir, que nos enfrentamos a contextos territoriales donde lo análogo y lo digital están interactuando. O sea, más que un tránsito, es una realidad en la que coexiste lo análogo y lo digital. Ya para responder a la pregunta de Aleja sobre las estrategias, en ese contexto en el que reconocemos esa complejidad en el que interactúan lo análogo y lo digital, la pregunta es de qué manera podemos utilizar ciertas herramientas de la IA, y no solo de la IA, sino de la cultura digital en general, para potenciar prácticas culturales. Y esto me parece importante para no quedarnos en las herramientas, para no convertir las herramientas que deberían ser medios en los fines, porque yo no creo que necesariamente un proceso educativo se nutra porque haya herramientas de la cultura digital. De hecho, puede haber procesos muy potentes e innovadores que no se nutran de lo digital. Con esto lo que quiero decir es que la herramienta en sí misma no garantiza innovación, no garantiza aprendizaje, y en ese sentido hay que tener mucha claridad de que justamente son herramientas que deben estar en función de propósitos mayores. En el caso de la estrategia de la que les voy a hablar, el propósito mayor tiene que ver con la valoración, preservación, revitalización y mediación de expresiones de la oralidad del país. Y acá quisiera decir que hay una relación muy fuerte entre cultura digital y oralidad, porque en el contexto de la cultura digital han revivido o se han revitalizado y han surgido nuevas prácticas de la oralidad. El hecho de que yo esté acá hablándoles desde acá a través de este medio, de esta sala virtual, el hecho de que existan personas que crean contenidos en las redes sociales que son, digamos, consumidos por muchas personas, tiene que ver con estos temas justamente como de cómo se transforma la oralidad en la cultura digital, cuáles son esas formas de la oralidad que empiezan a generarse. Y en ese sentido, les diría que es importante tener como muy presentes esos objetivos. En nuestro caso, lo que buscamos a través de la estrategia, que es la Oraloteca Nacional de Colombia, es poder recoger esa gran diversidad de repertorios orales, como nosotros los llamamos, de expresiones de la oralidad que existen en nuestro país, un país que tiene 65 lenguas nativas, si mi memoria no me falla, y que tiene una gran riqueza en la oralidad, que muchos de sus saberes y memorias de muchos de sus pueblos y comunidades están manifestados o se expresan o se manifiestan a través de la oralidad. Y la Oraloteca lo que busca es poder registrar algunos de esos audios a través de procesos de formación que por el momento hemos desarrollado en 11 municipios de 4 departamentos del país, para poderlos poner a disposición del resto del país y de otras personas del mundo a través del repositorio de la Biblioteca Nacional de Colombia y a través de un podcast que se llama Saberes de los Territorios. Y acá vemos claramente cómo lo digital se convierte en un medio, en una mediación para ese propósito mayor que tiene que ver con reivindicar la oralidad y, si se quiere, los patrimonios orales del país. Quisiera también decirles que este tipo de materiales, que les voy a mandar con Aleja los enlaces para que puedan acceder a ellos, tanto al repositorio como a los episodios de Saberes de los Territorios del podcast, buscan también ser integrados en las prácticas bibliotecarias y en las prácticas escolares. Es decir, la invitación es a que usemos esos repertorios, que no se queden simplemente en un repositorio, sino que podamos generar procesos de mediación, de conversación. Ahí tiene que ver mucho con la revitalización, en los que podamos conocer toda esa tradición oral, las expresiones oraliterarias y de las lenguas nativas de nuestro país. Y creemos también desde la perspectiva del plan que la lectura, la escritura y la oralidad son prácticas integrales que deben dialogar entre sí, y que no se trata solo de poner los audios, sino de cómo ponemos a interactuar esos audios con materiales de lectura, cómo podemos trabajar los audios
de alabaos, décimas, cantos fúnebres, décimas cimarronas, entre otras muchas expresiones de la oralidad del país, grabaciones de los saberes territoriales, y las podemos poner a dialogar en los espacios bibliotecarios y educativos, con textos, poemas, canciones, videos, entendiendo como este tema de lo transmedia y el diálogo entre los diferentes lenguajes, y reconociendo que la lectura, la escritura y la oralidad no están solas, sino que están cada vez más en vínculo con otros lenguajes y con otras formas de expresión. Entonces, yo lo que diría es que hay que buscar las formas de aprovechar tanto la IA como otras tecnologías para los propósitos que tenemos desde los sectores, desde los ministerios, y también ya desde la práctica del bibliotecario, el mediador, el maestro, tratar y cuidar mucho de que la herramienta por la herramienta, como les decía, no se lleve el protagonismo. Lo más importante aquí es pensar para qué las usamos, por qué las usamos, por qué no las usamos, que eso me parece importante, cuándo usarlas, cuándo no usarlas, cuándo defender lo presencial y lo análogo, que creo que también es una reflexión importante. Entonces yo terminaría como mi intervención diciendo algo que pensaba ahora, y es que los desafíos que representa la cultura digital en general y la IA en particular, no solamente se responden desde lo digital, también se responden desde la reivindicación de lo análogo, desde la presencia, porque hay unos peligros también, no por satanizar, digamos, ninguna tecnología, pero existen diversos peligros y cosas que debemos procurar evitar en este auge de lo digital. Por ejemplo, adaptarnos acríticamente a que todo se tiene que hacer de esta manera, perder la importancia que tiene el cuerpo y la presencia del otro en los procesos educativos y culturales. ¿Qué más quisiera yo, por ejemplo, que estar con ustedes y poder vernos, poder escucharnos, estar en la presencia, por ejemplo? ¿Cuáles son esas potencialidades del ser humano que hay que tratar de preservar, a pesar de que se pueda hacer todo más fácil con la inteligencia artificial? ¿Cuál es la defensa de lo humano que podemos hacer y que vale la pena hacer? Entonces esas son preguntas que yo quisiera dejarles desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, no desde una perspectiva, digamos, de desconocer lo que sucede porque ya sucede, sino desde una invitación a actuar de una manera crítica justamente en defensa de lo humano, en defensa de aquello que puede mantenernos como seres humanos en este mundo, y no creer que lo único que hay por hacer es adaptarnos de manera crítica y responder a la tecnología con más tecnología, a la IA con más IA, y creo que las prácticas de lectura, escritura, oralidad y las bibliotecas son espacios que cada vez más se constituyen como espacios para la palabra, la interacción, la presencia, las emociones, los vínculos, en el encuentro con las otras y los otros, y reivindicarlos desde esa perspectiva también como espacios de silencio, de lentitud, de calma, de tener otros ritmos diferentes a los que nos impone el vertiginoso ascenso de las tecnologías. Es una forma de responder a lo que está sucediendo con la IA. Gracias, Mafecita. Bueno, y creo que has dicho varias cosas frente a los patrimonios orales. El repositorio, por supuesto, se los hacemos llegar para que lo puedan escuchar, quizás ayude para que esas iniciativas que tienen para sus proyectos, pues los puedan también presentar para estas convocatorias que salgan, para que pues no necesariamente tenga que haber una institución muy grande para que los puedan hacer, sino que ustedes mismos puedan hacer sus propios proyectos. Véanlo a ver qué tal, ¿no? Cómo funciona y si conversa con lo que ustedes han hecho. Has hablado de la transmedia, la importancia también de la conversación, de lo presencial, de la vida misma, de la vida frente a los procesos de inteligencia artificial. Hay una cosa muy importante y ahora lo estábamos conversando con las personas acá en San Vicente, y es que hablábamos de también de un equilibrio racional entre inteligencia artificial con las prácticas y con las instituciones educativas. ¿Cuál es ese equilibrio al que vamos a llegar? Y en ese ejercicio y buscando el equilibrio, quiero invitar entonces a Alfredo para que desde el Ministerio de Educación Nacional tienen unos procesos que han venido adelantando frente a los centros de interés. Ustedes conocen, no sé si alguno acá trabaja con PTA, con los profesores de PTA, y han hecho centros de interés actualmente.
Vamos a ver qué está pasando entonces en cuanto a la lectura, la escritura y oralidad, desde lo que está pensando el Ministerio de Educación con sus centros de interés. Así que, Alfredo, la palabra es tuya. Adelante. Vale, gracias, Alejandra. Sí, efectivamente, pues el Ministerio de Educación Nacional está actualmente desarrollando pues centros de interés en todo el marco de la estrategia de formación integral, en el cual se pretende, digamos, que avancemos en unos procesos curriculares mucho más articulados, mucho más transversales al desarrollo de las habilidades de los estudiantes, y que puedan adaptarse mucho mejor también precisamente a esos intereses, al contexto en el cual están inmersos tanto los niños y niñas como los docentes. Y yo pienso que los centros de interés son una estrategia muy importante y muy interesante en términos de lo que se está hablando hoy, pues en términos de la tecnología y cómo la inteligencia artificial ingresa pues a todas las dinámicas y prácticas educativas y pedagógicas en los establecimientos educativos. Porque digamos es interesante, digamos, ver cómo, y ya lo hablaba María Fernanda también, cómo la sensibilidad, digamos, de la escritura, de la lectura, pues sigue y permanece allí pues en los niños, en los seres humanos, digamos, como tal, ¿no? Y eso es lo que es enriquecedor en términos de poder compartir esa experiencia de la lectura y de la escritura con otros y otras que comparten, digamos, algunos de los elementos y experiencias allí que puede ser enriquecedor tanto en su mundo intelectual como en su mundo emocional, con su mundo, digamos, sentimental, artístico, sensible y demás. Entonces, los centros de interés, pues, en lectura, escritura y oralidad, precisamente pretenden esto, ¿no? Que a partir de esa mediación, a partir de convocar, digamos, a los estudiantes en términos de lo que es la literatura, de lo que es la oralidad, de lo que es poder explorar ese mundo a través de esa sensibilidad, pues se pueda llegar, digamos, a unos elementos, digamos, de exploración, digamos, de sus habilidades como tal. Allá hay varios retos, ¿no? Digamos, en términos bueno, precisamente, digamos, que los estudiantes puedan tener unas apuestas críticas, unas apuestas, digamos, también desde el arte, desde el gusto por la lectura y la escritura, y la literatura, digamos, y que todos estos elementos pues alimenten, digamos, todos sus procesos de la formación integral. Eso obviamente pues nos va a llevar a que haya una comprensión mucho más amplia de lo que es el mundo, de lo que es su territorio, desde sus aspectos culturales, políticos y demás. Entonces, un poco esta estrategia de los centros de interés, eso es lo que permiten y lo que fomentan, digamos, que tanto docentes como estudiantes puedan resignificar la lectura, la escritura, la oralidad en sus establecimientos educativos y en sus centros de interés como tal. Más allá de la enseñanza del español o de la gramática que muchas veces, o de la ortografía que muchas veces, digamos, se queda ahí como en ese escenario de la enseñanza del castellano, llamémoslo así, y no se exploran muchas veces como esos gustos por la lectura, la escritura y la oralidad que son fundamentales y son realmente enriquecedores. También, digamos, otro elemento fundamental de los centros de interés tiene que ver sobre todo por avanzar, digamos, en términos de optar por otras didácticas activas, donde el estudiante tenga un rol mucho más como investigador, un rol más como partícipe, digamos, de sus propios procesos de conocimiento y demás. Entonces, eso también, digamos, es un escenario fundamental en términos de que los estudiantes tengan un rol diferente al que tradicionalmente vienen teniendo de más pasivos, donde los maestros son los que tienen la razón, donde son los únicos que ponen una línea y demás, sino que, digamos, el docente se convierte en un orientador a partir de las necesidades, experiencias y lo que los mismos estudiantes quieran explorar allí de su territorio y de sus anhelos y de sus expectativas, digamos, como tal. Entonces, es importante, digamos, desde allí
este tema. Igual también a nivel territorial, pues estamos trabajando los planes territoriales de lectura, escritura y oralidad y bibliotecas escolares, que también pretenden como desde las mismas secretarías de educación y de las mismas instancias locales, pues se apoyen, digamos, todos los elementos para fomentar la lectura y la escritura y la oralidad en los territorios. Y los planes territoriales pues dan cuenta de todas esas diferentes acciones que se pueden ir desarrollando territorialmente. Entonces, esos elementos son fundamentales. Igual a partir de los centros de interés, pues se lleva también como un escenario de formación para los mismos docentes, para que los docentes puedan ser esos mediadores, esos promotores de la lectura en los establecimientos educativos y trascender, digamos, como todas estas prácticas tradicionales, digamos, de la enseñanza del castellano, que es donde se enfoca, digamos, muchas veces este tema de la lectura y la escritura y la oralidad, y efectivamente haya una conexión diferente con los libros, con los textos, con las historias, con las experiencias, y sin lugar a dudas esto va a llevar a los estudiantes a unos procesos de reflexión, de crítica, de comprensión de su territorio, de los procesos culturales, sociales, políticos, económicos, pues que están allí inmersos en su realidad. Entonces yo pienso que desde ahí este es el llamado. Igual pues también estamos trabajando con las personas encargadas de las bibliotecas escolares, tenemos el concurso nacional de escritura, que es un escenario muy importante también para que nuestros estudiantes puedan presentar sus cuentos, sus crónicas, sus narraciones, sus ensayos, y eso es muy importante. Tuvimos el año pasado, entre el año pasado y este, pues que desarmamos el concurso, más de 10.000 escritos, que es una cifra muy importante. Este año, pues, ojalá podamos superar esa cifra y que muchos de los niños y niñas, sobre todo del Caguán, pues puedan enviarnos también sus escritos al concurso y ojalá sea producto también de lo que se viene desarrollando en los centros de interés allí en el territorio. Muchas gracias, Alfredo. Perdón el ruidito ahí otra vez. Bueno, ahí teníamos entonces, Alfredo nos contaba varias cosas, ¿no? Como esas acciones para fomentar en los territorios esos aprendizajes y estas acciones. Hay varias cosas como la enseñanza del castellano, de cómo seguir el investigador en el centro. Y si el estudiante sigue siendo ese investigador y si sigue siendo un reto cuando se trata, por ejemplo, de conocer, de poner a relacionar al estudiante como un investigador, cuando se trata de inteligencia artificial, porque ya la inteligencia lo reemplaza, bueno, como en esta cantidad de ambigüedades, de dicotomías pedagógicas que salen. Ya me pregunto como para los tres la pregunta, y ya acá hay algunas preguntas en el auditorio para cada uno, pero voy a darle paso a la siguiente pregunta y ya damos paso a las preguntas del público. Y la pregunta es para los tres. ¿Qué retos entonces tiene la lectura, la escritura y la oralidad cuando hoy se está enfrentando con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos retos en este momento, pero también esos retos a los que nos debemos anticipar? Es decir, retos a corto y a mediano plazo, y que evidentemente de alguna u otra manera los pueden o no los logramos tratar desde la institución. Entonces, si quieres, empezamos por María Fernanda, vamos a cambiar, Alfredo, y terminamos contigo, Diego, ¿te parece? Adelante, Mafecita. Gracias, Aleja. Bueno, yo creo que ya hemos mencionado varios de esos retos. Yo quisiera más bien sintetizarlos. Uno, el reto de no adaptarse de manera acrítica y creer que las únicas posibilidades de transformación educativa y cultural tienen que ver con las herramientas digitales y con la inteligencia artificial. El otro reto es poder conocer, estudiar, formarnos sobre las posibilidades que tiene la inteligencia artificial en el campo educativo y cultural, con el propósito de que no hagamos juicios apresurados, no tomemos decisiones carentes de fundamento, que puedan basarse en nuestros miedos y en nuestros prejuicios, pero que también podamos tener una claridad y un mayor grado de conciencia de las implicaciones que puede tener su incorporación en nuestros sectores.
En la pregunta que tú nos hacías, Aleja, en la preparación de este espacio, hablabas de los usos y desusos de la inteligencia artificial. Me gustó mucho ese término de desusos, porque creo que se trata de saber cuándo usarla y cuándo no hacerlo, para qué la usamos y para qué no la usamos. Cómo en medio de estos procesos de uso de la inteligencia artificial, de los que pues no podemos permanecer al margen, porque permanecer al margen puede implicar grandes brechas que ya son amplias en el ejercicio de nuestros derechos educativos y culturales, cómo en medio de eso podemos como mantener y reivindicar ciertas prácticas que ya he mencionado, que son más análogas, que se relacionan con el cuerpo, con la presencia del otro, con los vínculos, con la emocionalidad mediada por esa presencia. También creo yo que otro reto tiene que ver con la formación de los maestros, mediadores y bibliotecarios en inteligencia artificial, y creo que esa formación debe partir de un análisis de lo que saben, de sus relaciones con la tecnología, de la forma en la que la cultura digital se desarrolla con sus especificidades en sus contextos, para poder entender cuál es el punto de partida y hacia dónde vamos en esa formación. Creo que otra cuestión importante es no perder de vista la perspectiva ética y reflexiva, si se quiere, filosófica, sobre lo que implica la inteligencia artificial, porque yo insistiría que más que una simple herramienta, no solamente es un tema de cómo la usamos, es la forma en la que transforma nuestra vida, la forma en la que incluso quienes no la usamos de manera asidua o no la usamos, tenemos que ver cómo se transforman muchas prácticas de lo que hacemos en la vida cotidiana, porque empieza a generar otras formas de vida, ¿no? Esto que les mencionaba de hacer que el tiempo sea más rápido, de exaltar el hacerlo todo rápido, de la productividad, el creer que el conocimiento es llegar a un resultado y no el proceso. Entonces creo que son cosas que no hay que perder de vista, precisamente para que esto no termine orientando nuestra acción, sino que nosotros mismos orientemos nuestra acción y nuestras prácticas también como relacionadas con la LOE. Y bueno, Aleja, ya también creería como desde algo más concreto de la Biblioteca Nacional, pues pensarnos cuál es el lugar que puede tener la inteligencia artificial en las bibliotecas públicas del país. No es una pregunta sencilla porque, como decía, parte del reconocimiento de que hay unas brechas importantes en habilidades digitales en muchos de nuestros bibliotecarios, en nosotros mismos, muchos desconocimientos sobre la inteligencia artificial, y ahí tenemos que ver cómo lograr una formación que, si bien no nos deje rezagados, tampoco implique la pérdida de otras apuestas que es necesario mantener respecto a lo análogo. Ahí lo dejaría, Leo. Gracias, mi Mafe. Entonces, varias cosas para resaltar. Sobre todo me quedo con una que creo que es importante, y es resaltar el proceso, o hacer mayor énfasis en el proceso, en la conciencia del proceso, que en el resultado. Digamos que eso es lo que vimos hoy un poco en todo el ejercicio, ¿no? Unos resultados magníficos, pero miren todo lo que hicimos realmente con el proceso previo, ¿no? De conversar, de llegar en esa mesa de trabajo, de la ideación, del pensamiento. Y ustedes dijeron, ay, pero el resultado salió en 10 minutos y nosotros lo hicimos en 2 horas. No, yo creo que lo que queda es lo que queda acá en el corazón, en el pensamiento. Entonces, el proceso. Alfredo, ¿cuáles son los retos? Y bueno, si por ahí está, ¿cómo tratarlos de paso? Sí, pues digamos que el primer reto es aceptar que la inteligencia artificial ya está acá, digamos, y prepararnos para la interacción con la inteligencia artificial. Digamos, ese es el primer reto que está ahí presente y que ya todos tenemos que asumir, digamos, en términos de que la existencia de esto pues muy seguramente va a permanecer, va a estar allí, y que es fundamental tener una postura tanto personal como institucional, digamos, sobre lo que la inteligencia artificial representa, en este caso pues en el mundo educativo, pero también pues en la vida práctica de las personas y de los seres humanos, ¿no? Yo diría que hay 3 elementos fundamentales, digamos, que hay que tener en cuenta. Uno, pues, es el aspecto ético, digamos.
Y por supuesto la inteligencia artificial debe promover, digamos, ese desarrollo humano, ese bienestar humano y esas formas, digamos, de aportarle a todo lo que es el desarrollo, digamos, integral del ser humano y su formación. Si no es así, pues pensaríamos que la inteligencia artificial no está siendo, digamos, utilizada, digamos, de la mejor manera, ¿no? Hay también que fortalecer, digamos, esas habilidades y capacidades para empezar a interactuar con una inteligencia, llamémoslo así, no humana. Y eso que implica también en términos éticos, en términos del relacionamiento, digamos, tanto con la inteligencia artificial, pero también en un contexto donde la inteligencia artificial ya hace parte de las relaciones humanas también. Entonces, pensaría, digamos, que ese punto ético es fundamental, digamos, para trabajarlo y para desarrollar, digamos, diferentes prácticas, estrategias y formas que nos lleven a una interacción ética con la inteligencia artificial. Otro elemento es lo que tiene que ver con la equidad, ¿no? Y la democratización también y el acceso al uso de las tecnologías. Obviamente la inteligencia artificial muchas veces va a ser una herramienta fundamental que va a permitir disminuir tiempos, disminuir tareas que antes eran dispendiosas. Entonces eso va a permitir, digamos, un desarrollo también desigual en sociedades diferentes, ¿no? Hay dos casos, por ejemplo, leía que día una noticia en donde algunas tablillas de estas sumerias y escrituras antiguas que era dispendiosísimo, duraban años pues para poder traducir una de estas tablillas cuando estaba completa. La inteligencia artificial ahora lo hace en segundos. Entonces eso implica, digamos, también como estas tecnologías y quien las tenga, las posea y las sepa emplear, pues va a tener, digamos, una ventaja y mucho más en un mundo pues capitalista, digamos, como el que estamos, ¿no? También revisaba, digamos, como en el mundo del libro, es fundamental también, digamos, pensar cómo va a ser esa interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser que en algunos casos mejore el acceso al mundo del libro porque puede abaratar algunos costos, pero eso también implica que editores, ilustradores, correctores de estilo, digamos, muchas personas del mundo editorial también, pues si no adaptan rápidamente su quehacer a las herramientas que implican la inteligencia artificial, pues también va a tener algunas implicaciones allí en su desarrollo y en su desempeño. Entonces, hay muchas aristas, digamos, y muchos elementos que es necesario pensar en términos de lo que es la inteligencia artificial, digamos, hoy en día en el mundo de la lectura, la escritura, la oralidad, y en ese mundo digital y en esa equidad, digamos, también que se debe propender. Y otro elemento, pues, es la transformación curricular, ¿no? Pues que no es un discurso nuevo, realmente, digamos, desde principios del siglo pasado ya se está hablando, digamos, de esos procesos de transformación curricular a partir de las nuevas pedagogías y demás. Y bueno, y toda con la profundización, obviamente, de la tecnología, pues, la forma, digamos, de currículos o los currículos tradicionales o estas transmisiones de conocimientos, pues claramente, pues cada vez más están obsoletas, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial, pues debe servir también como un elemento que permita esa transformación curricular en los establecimientos educativos y cómo, digamos, se van a plantear objetivos de aprendizaje, metodologías, formas diversas de seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, las mismas formas de planeación de los maestros y maestras, pues puede cambiar, va a haber procesos administrativos en la educación que se van a facilitar mucho más. Y la forma, digamos, en que el conocimiento va a ir circulando en una aula de clase, pues va a ser diferente y las prácticas pedagógicas pues tienen que ser diferentes porque la inteligencia artificial va a implicar, digamos, esas transformaciones. Entonces yo pienso que en ese sentido esos tres elementos son muy importantes, digamos, tenerlos en cuenta, esa ética, esa equidad y esos procesos curriculares y esas formas, digamos, de la relación pedagógica y de enseñanza y aprendizaje, pues tienen que ir replanteándose y buscando
nuevas formas que permitan ese desarrollo, digamos, en los seres humanos a partir de la existencia de esa inteligencia artificial y en general de las herramientas tecnológicas de hoy en día. Bien, y yo creo que frente a lo que precisamente estás diciendo, hay unas resistencias también que se hacen desde lo comunitario, desde lo educativo. Y ahorita están hablando de pedagogía del amor, de la pedagogía del cuidado, incluso ahora se están hablando de las pedagogías ritualescas, entonces como que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Entonces también como estas nuevas pedagogías se están conversando en esto curricular que mencionas, pero también estas pedagogías de lo tecnológico también empieza a generar otros procesos que permiten esa evolución humana y esta nueva, pues sí, ya veníamos en un ritmo vertiginoso desde que empezó la revolución industrial, ahora llegamos a un punto máximo donde todo es vertiginoso, rápido, y creo que la inteligencia artificial es la respuesta a eso. ¿Cuáles son los retos para computadores para educar? Bueno, respecto a esta pregunta, tenemos 3, 4 punticos. Nosotros como computadores para educar, en esta parte de incorporar esta tecnología, pues que les estaba diciendo, en estos entornos representa una oportunidad de poder transformar todos los entornos pedagógicos y en cuanto a la lectura, es que podamos integrar y promover la lectura activa, ¿sí? Que los niños sigan leyendo. No queremos que con esta tecnología ahora comiencen a que hágame el resumen, no. O sea, lo que queremos es que los niños sigan leyendo, sí, pero que la tecnología sea un apoyo, más no que vaya a reemplazar los libros. También tenemos que llegar con formación a los docentes, sí, y quitar ese tabú de algunos docentes que no quieren aplicar la tecnología porque pues dicen que esto los va a reemplazar, bueno, en fin, lo que dicen, sino que tomen estos equipos tecnológicos como estrategias en su formación y en este área de la lectura. Otro punto es que con la inteligencia artificial podemos trazar rutas, ¿sí? Rutas en cuanto a qué intereses hay en el momento, ¿cierto? Rutas en qué niveles de comprensión, a qué grados se les está, ¿cierto? Dirigiendo esta inteligencia artificial. Entonces, con ella se traza una ruta simplemente para que ella nos diga, pues, estos contenidos de interés. Y que también se vuelva fundamental en que los niños, pues como comentamos de pronto esta mañana, los niños sepan también de qué fuentes ellos están tomando la información, que sean fuentes confiables, no simplemente lo primero que me salió ahí, porque pues ahorita ustedes saben que ya buscan algo y Gemini es el que está respondiendo. No sé si han podido observar que lo primero es una inteligencia artificial, eso es de Gemini. Entonces es también que la parte docente también enseñe a los niños a que no es simplemente lo que dice ahí, sino que deben investigar fuentes confiables. Entonces, pues son grandes los retos que tenemos con esta nueva estrategia y tecnología y equipos tecnológicos que vamos a entregar. Bien, y frente a eso, entonces, para terminar y para cerrar nuestro conversatorio, bueno, has dicho 3 cositas, las estrategias de formación son importantes, las fuentes confiables, ¿no? El promover una lectura más crítica, ¿no? Empiezan a aparecer otras competencias que ya no son las competencias que nos habíamos previsto del siglo XXI, sino que ahora son otras competencias y capacidades, ¿no? Que ponen al estudiante en un papel mucho más y cada vez mucho más protagonista. Y bueno, para cerrar, cada uno una frase que diga, esta sería mi tesis para poner a conversar a la inteligencia artificial con las prácticas de lectura, escritura y oralidad. ¿Cuál sería su premisa en estos momentos? En una frasecita. Voy contigo, Diego.
mi frase sería que usemos la inteligencia artificial éticamente y con tecnología. Éticamente, ética, palabra que resalta acá. Mafe, una frase tuya. Pues Aleja, estaba pensando más que en una frase, en una pregunta. Yo me pregunto si estamos usando la IA para fortalecer nuestras prácticas de lectura, escritura, oralidad y en general para potenciar nuestra vida, o si la IA nos está usando a nosotros, algo así. Gracias. El uso o el desuso humano, más bien. Alfredo, Nosotros para que una frase tuya, por favor. No, yo creo que la inteligencia tiene que ser un complemento, digamos, para la lectura, la escritura y oralidad. O sea, nunca puede suplantar esa experiencia humana y esos sentimientos humanos que nos llevan el arte y esa sensibilidad humana, digamos. Pero sí puede ser un complemento para aprender más, digamos, de ciertos elementos que están ahí circulando, pero la experiencia humana tiene que continuar y esa no lo da la lectura directa con los autores, con los contextos y demás. Experiencia humana queda, experiencia humana como frase. Bueno, antes de terminar, ¿cuántas preguntas tenemos del público? Una pregunta y la va a hacer la profe es de PTA, a ver qué nos pregunta, a ver ustedes qué responden. Muy buenas tardes, mi nombre es Heidi Milena, soy tutora del PTA en la Institución Educativa Rural Villa Carmona de San Vicente del Caguán. Ha sido muy interesante todo lo que hemos aprendido, todas las conversaciones, la socialización que hemos hecho, cómo hemos reconstruido saberes hoy. La importancia que tiene que ver la inteligencia artificial en los procesos de nosotros como enseñanza para los estudiantes, pero hoy, obvio, estamos siendo hoy estudiantes de ustedes, ¿no? De lo que estamos escuchando aquí, pero vamos a ir a replicar también esta información a nuestros contextos educativos. Y esta información pues va en cascada para nuestros profesores y va para también nuestros estudiantes. Mi inquietud es la siguiente. Nosotros venimos siendo formados, hablo especialmente desde lectura, escritura, oralidad, con la Casita de los Sueños. Creamos un proyecto muy bonito que se llama Ama la Lectura, donde todos podemos imaginar, crear y aprender. Pero nosotros, o sea, soy como la voz de esas instituciones que estamos en la ruralidad y no contamos con conectividad, no contamos con un equipo de cómputo, no contamos con libros y no podemos, a pesar de que tenemos toda esa tecnología hoy que es máximo, es muy, muy importante, pero no podemos desprendernos del contacto físico con lo tangible, con lo que es el libro, con lo que el niño puede observar, con lo que el niño puede manipular. Y no lo tenemos. No lo tenemos, no contamos con un espacio de biblioteca, no contamos con un profesional que nos apoye desde esas, nos pueda orientar también, porque cada uno manejamos unas disciplinas desde la educación, pero necesitamos también que nos orienten. Todo esto que está pasando hoy es maravilloso y qué bueno que pudiese haber más gente junto conmigo aquí escuchando todo lo que ustedes hablan, porque es la realidad de nosotros hoy. Es la realidad, lo de la inteligencia artificial, lo de las TIC, de hecho desde el PTA también lo estamos trabajando, entonces necesitamos como alzar un poquito la voz y decir, hey, el ministerio, desde allá, desde arriba nos están diciendo, mira, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otro, y siempre he dicho que PTA, el primer transformado es el tutor, y es una riqueza para nosotros poder llevar todo este conocimiento, pero también miramos la parte subjetiva o la realidad de nuestro contexto para que ustedes nos escuchen y nos tengan en cuenta desde este aspecto. Muchas gracias. Bien, si quieres, Diego, te doy la palabra y luego quien quiera, Mafe o Alfredo, levantar la manito. Mafe, listo. Y luego Alfredo. Bueno,
es muy interesante pues tu proyecto, o sea, ustedes por el momento tienen algo que es una iniciativa, entonces hagan la realidad. Como te decía, estructuren muy bien ese proyecto, no sé, Club de la Lectura, algo así, no sé, un nombre que le quieran colocar y postúlate a la convocatoria, necesitas, si necesitas formación, entonces formación más equipos tecnológicos, como de pronto decíamos con la profe, van a necesitar tal vez un videobeam, ¿cierto? Unos computadores para que ustedes puedan crear, ¿sí? Investigar. Bueno, me dices que no tienen conectividad. Claro. No, pero pues tú sabes que, digamos, ya contando con equipos como portátiles, ahí ya pueden hacer sus resúmenes, sus trabajos. Tú puedes como docente proyectar o tutora, puedes proyectar a través de un videobeam, una pantalla interactiva y hacer la lectura muy interactiva a través de eso. Entonces, te invito a que pues te postules a esta convocatoria como institución educativa. Diego, antes de dar la palabra a Mafe, yo creo que es importante lo que acabas de decir, una planta eléctrica. ¿Qué tal si le meten a la bolsa una planta eléctrica? Es más fácil conseguir gasolina que electricidad en estos lugares. Un panel solar, perdón, ya, nuevas tecnologías, perdón. Listo. Mafecita, adelante. Bueno, pues Heidi, gracias por el comentario. Pues me gusta escucharte porque justamente es un poco lo que decíamos antes de que el tema de la IA y de las tecnologías no llega a todos los lugares del mundo de la misma forma y no incide en todos los lugares del mundo de la misma forma. A veces parece que esto es obvio, pero hay discursos en los que se ve como si la IA fuera algo inevitable que ya llegó a todo el mundo y no es así. Sucede más bien que hay lugares donde no existe el acceso a ciertas tecnologías, en donde la llegada de la IA es incipiente y donde hay otras prácticas más análogas que están coexistiendo con este ingreso de lo digital y de la IA específicamente. Y ahí yo retomaría pues que una posibilidad es efectivamente poder utilizar la IA, buscar cómo generar conectividad, buscar contenidos accesibles aún sin conexión, que ya hay varias iniciativas en el país para poder acceder a libros y a materiales de lectura sin conexión, pero creo que también otra forma es reivindicar la lectura en su sentido más tradicional. Y esta ya es una opinión más personal, no institucional, que me permito compartir con ustedes. Y es que yo creo que la interacción con el libro y la lectura por sí misma, la lectura silenciosa, la lectura en voz alta, son prácticas que son muy sencillas, pero que no tienen por qué desaparecer. Creo yo que la lectura es una actividad activa y que no requiere necesariamente de tener tecnología para que sea activa, ya que requiere de tu parte atención, requiere de tu parte la capacidad de desplegar condiciones humanas o posibilidades humanas como la capacidad de imaginar, de hacer inferencias. Y mi postura es que simultáneamente a la incorporación de las tecnologías en los proyectos pedagógicos, que es necesaria, cómo logramos reivindicar la sencillez de prácticas pedagógicas como esa, como tener un tiempo de lectura silenciosa, como tener un tiempo de lectura en voz alta, como realizar actividades en el aula de clase que no se puedan hacer con la IA. El otro día escuchaba una conferencia donde una pedagoga, cuyo nombre no recuerdo, decía, si la tarea se puede hacer con IA, lo que hay que cambiar es la tarea, porque si se puede hacer con IA quiere decir que, totalmente con IA, uno la puede hacer con ayuda de la IA, que es diferente. Entonces esto también nos invita a cambiar las actividades, las tareas que dejamos para los niños, las niñas y los jóvenes, y yo diría que también como utilizar estos contenidos que te mencionaba, particularmente ya desde la Biblioteca Nacional y desde lo concreto, estamos pensando cómo los audios de la Biblioteca Nacional de Colombia llegan a YouTube, estamos en ese proceso de subirlos a YouTube, porque sabemos que en muchos lugares del país Spotify no es una opción
no necesariamente cargan siempre los contenidos. Sabemos que el repositorio de la Biblioteca Nacional Digital, donde están todos los audios, es muy pesado, a veces se cae y no es accesible, y nos parece que en el país YouTube funciona mucho mejor. Entonces la invitación también sería, y con mucho gusto se pueden quedar todos con mis datos, a poder utilizar en este caso los audios de la Biblioteca Nacional, porque escuchar estos audios es un ejercicio también de escucha, que es posible gracias a la tecnología, es posible poder escuchar un poco de esos repertorios orales y de esa riqueza oral de todo el territorio nacional. Y ahí estamos practicando habilidades que hay que defender a mi modo de ver en este momento, y es la habilidad de la atención, de la escucha, de la valoración de la palabra del otro. Y creo que esos son contenidos que se pueden utilizar junto a los textos escritos y que ya nos van, digamos, relacionando con lo digital, pero es interesante que lo digital nos permita un cierto contacto con una expresión muy local y muy territorial, como son las expresiones orales. Entonces ahí hay varias ideas de cómo podemos mediar esos contenidos orales. Nosotros tenemos una guía que también se la voy a mandar a Aleja, que se llama Cómo crear oralotecas locales, y es una iniciativa para que también maestros, bibliotecarios puedan hacer procesos de formación en los que grabemos audios que den cuenta de saberes territoriales, también de esas voces de sabedores, de mayores, de mayoras, y poder preservar esos audios y usarlos posteriormente en los procesos educativos. Entonces ahí hay varias opciones y con mucho gusto quedamos en contacto para que quienes estén interesados en conocer más de esa iniciativa y de cómo mediar la oralidad, es decir, las habilidades de la escucha y de la palabra hablada en procesos educativos y culturales. Gracias, Mafecita. Y bueno, antes de terminar, les recuerdo que el listado de asistencia está también para quienes están virtuales en el chat. Para que puedan entrar y registrarse. Alfredo, la palabra es tuya. Cuéntanos entonces la respuesta y ya con esto vamos cerrando este conversatorio. Gracias, Alejandra. Bueno, pues yo pienso que de lo que hablaba un poco ahora, ¿no? Pues esa brecha digital, pues hay que seguirla cerrando y hay que seguir trabajando políticamente con ese fin, digamos, y que los diferentes territorios, así estén en la ruralidad apartada, pues puedan tener las mejores condiciones en términos de conectividad, en términos de recursos pedagógicos, didácticos, y puedan acceder, digamos, a lo que actualmente pues está ofreciendo el mundo contemporáneo en términos de tecnología. Entonces yo pienso que en un primer momento sí es necesario seguir y continuar haciendo un trabajo en términos políticos, pues para que esto se dé y que esa brecha se siga, digamos, cerrando. Y bueno, ahí hay muchos mecanismos. Esta iniciativa, digamos, es muy, muy importante en términos de que la fiesta de la lectura, pues es un llamado también, digamos, a que desde los territorios pues se tengan en cuenta, digamos, como todos estos elementos. Lo que les contaba, el plan de lectura y los planes de lectura territoriales también deben ser un mecanismo que fortalezca, digamos, esas herramientas y que haga esa presión también social en que este es un tema fundamental, que es un tema prácticamente ya de un derecho, ¿no? Muchos de los elementos que están allí tecnológicos, pues ya hacen parte, digamos, de la vida cotidiana y de muchas tareas que efectivamente hay que realizar y se realizan es por medio de la tecnología, y quedarse por fuera de esto pues implica, digamos, un aislamiento también, digamos, de muchos elementos, no solo culturales, sino también académicos, administrativos, pues de todo tipo, digamos. Entonces la conectividad y poder manejar todas estas herramientas pues es fundamental, digamos, como seguir haciendo ese trabajo político para que todos los territorios del país y de los sitios, digamos, pues más apartados, no solo del país, sino en el mundo, pues tengan las mismas opciones que en sitios urbanos o en lugares, digamos, que tengan mayor desarrollo. Entonces yo pienso que eso es fundamental, como seguir haciendo esa presión como tal.
y demás. Y en el marco del ministerio pues se está entregando colecciones también, hay algunos, todas las estrategias de centros de interés pues que están llegando allí también a los territorios pues hacen parte digamos de todas las estrategias de llegada digamos a los territorios donde la focalización de formación integral precisamente es llegar a los territorios más apartados. Pero sin lugar a dudas pienso que es un derecho y que en los planes de desarrollo territoriales, en los planes de desarrollo nacional, pues es un tema que debe estar allí presente y urgente para desarrollar y para tener. Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego Poveda, de Computadores para Educar. Muchas gracias, un aplauso para él. Para María Fernanda Silva, de la Biblioteca Nacional, muchas gracias. También un aplauso acá para ti. Y para Alfredo Laya, del Ministerio de Educación, también muchas gracias por participar de este espacio. Desde la Casita de los Sueños los esperamos aquí para que se pongan la camiseta de Casita de los Sueños. Aquí ya Diego la tiene puesta. En realidad es de Computadores para Educar, pero es blanca y funciona. Así que muchas gracias a los maestros que están por la virtualidad, a los maestros que están acá presencialmente. Gracias, nuestros contactos también quedan. Seguimos como Casita de los Sueños apoyándolos desde todas las latitudes. Y muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Gracias. Gracias a ustedes, Aleja. Un abrazo para todos y todas. Que tengan buena tarde. Noche ya. Gracias, buena tarde para todos y Bye. todas. Que estén muy bien.